Ok. Muy buenas noches, somos estudiantes de octavo semestre de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y hoy vamos a desarrollar un foro sobre derecho societario, específicamente sobre el análisis económico de las sociedades mercantiles. Vamos a abordar varios temas como los costos de transacción, las competencias regulatorias y también vamos a analizar casos históricos tanto de Estados Unidos como de Ecuador. Claro, la idea es que sea una conversación donde podamos debatir ciertos puntos, porque no todos compartimos la misma visión en algunos temas y puntos. Y considero que definitivamente enriquece la discusión. Ok, entonces yo propongo que empecemos con lo fundamental. ¿Por qué existen las sociedades desde una perspectiva económica? Más allá de la teoría legal, ¿qué problema concreto resuelven estas? Bueno, como primer bloque vamos a hablar sobre los costos de transacción y eficiencia empresarial. Bien, el concepto fundamental aquí es de los costos de transacción. Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, estableció que las empresas existen porque realizan todas las actividades económicas a través del mercado que genera costos prohibitivos en términos de tiempo, información y coordinación. Sí, sí. Imaginen que necesitan coordinar 50 personas para producir algo. Si cada una negocia individualmente con cada trabajador, tiene que celebrar 50 contratos diferentes. Supervisar a cada uno por separado es un poco inviable. Exacto. Y es justamente para eso lo que existe la sociedad mercantil, porque esta lo que hace es poder centralizar toda esa coordinación. Por ejemplo, crea una estructura con jerarquías claras, unas reglas predefinidas y se reduce drásticamente los costos de transacción. Pero hay que ser específicos sobre qué significa reducir costos de transacción a través de personas jurídicas, porque no es solo una cuestión de simplicidad administrativa. Hay tres elementos fundamentales para entender este significado. Primero, la responsabilidad es limitada. Esto es probablemente el avance revolucionario del derecho societario en la modernidad. Por ejemplo, si yo invierto $10,000 en una sociedad anónima, solo arriesgo esa inversión. Mi patrimonio personal queda totalmente protegido frente a obligaciones que tiene la compañía. El segundo elemento de la personalidad es la personalidad jurídica independiente. La sociedad es un sujeto de derecho separado de los socios, lo que genera continuidad. Un ejemplo es, si uno de los socios llega a fallecer o transfiere sus acciones, la empresa continúa operando sin ninguna interrupción. Y el tercer elemento es la especialización en la gestión. En una sociedad anónima hay órganos diferenciados. La Junta General de Accionistas define las estrategias, el directorio supervisa y la gerencia ejecuta las mismas. Cada órgano tiene competencias específicas establecidas en la ley y en los estatutos. De hecho, lo que mencionas permite la separación entre propiedad y gestión. Por ejemplo, un inversionista puede aportar capital sin necesidad de involucrarse en la administración diaria y se contrata a profesionales especializados para gestionar. Esta división de trabajo aplicada a la estructura corporativa es muy buena. Y todo esto desde la perspectiva de terceros que contratan con una empresa, también hay eficiencia. ¿Por qué? Porque hay claridad sobre quién puede representar legalmente a la compañía, cómo se toman decisiones vinculantes y dónde poder reclamar en caso de incumplimiento. Exactamente. Por eso las sociedades son la forma más eficiente para realizar negocios complejos. No es casualidad que prácticamente todas las grandes empresas a nivel mundial adopten la forma de sociedad anónima o estructuras similares. Es el resultado de siglos de evolución jurídica. Bueno, como segundo bloque vamos a hablar sobre la competencia corporativa y regularity competition. Y conectando con esto, existe un fenómeno interesante, que es la competencia entre jurisdicción para atraer la incorporación de empresas. En Estados Unidos es el caso paradigmático de Delaware. Sí, Delaware es un estado relativamente pequeño, pero tiene más de 1 millón de empresas registradas, incluyendo aproximadamente el 60% de los Fortune 500. Compitió activamente para ofrecer el marco jurídico más atractivo. Y también tienen una corte de Cancillería especializada exclusivamente en derecho corporativo, con jueces expertos y jurisprudencia abundante y predecible. Esto genera certidumbre jurídica, además que su legislación societaria es mucho más flexible y también permiten estructuras corporativas sofisticadas.
Ahora bien, la pregunta de fondo es, ¿esta competencia entre estados por atraer empresas es beneficiosa para el mercado? En mi opinión, claramente es sí, pero ¿por qué? Porque genera innovación jurídica. Los estados tienen incentivos para mejorar continuamente su legislación corporativa para mantener su atractivo. Eso beneficia a las empresas porque tienen mejores herramientas y también llega a beneficiar a la economía en general porque facilita la actividad empresarial. Yo puedo decir también que permite, perdón, que diferentes tipos de empresas encuentren el marco legal más adecuado para sus necesidades específicas. Una startup tecnológica que requiere flexibilidad para estructurar rondas de inversión tiene necesidades distintas a una empresa familiar tradicional. Ok, solo que aquí discrepo un poco con ustedes, porque también existe el riesgo de lo que en lo que la doctrina se llama Rise to the bottom, una carrera hacia el fondo. Aquí los estados podrían competir reduciendo progresivamente las protecciones para accionistas minoritarios o acreedores, con tal de atraer incorporaciones. Entiendo la preocupación, pero la evidencia empírica no apoya esa hipótesis. En el estado de Delaware, por ejemplo, mantiene protecciones robustas para accionistas minoritarios. ¿Por qué? Porque si fuera una jurisdicción donde los derechos son fácilmente vulnerables, esto se reflejaría el costo del capital en las empresas incorporadas en ese lugar. Exacto, una empresa que se incorpora en una jurisdicción con mala reputación enfrentaría un costo de capital más elevado, porque los inversionistas exigirían mayor retorno como compensación por el riesgo. Entonces, hay un mecanismo de mercado que incentiva estándares de calidad. Miren, en Ecuador, al ser un estado unitario, no tenemos competencia entre jurisdicciones internas, pero sí ha habido evolución normativa, ya que la de compañías se reformó en el 2020 para simplificar trámites, permitir juntas virtuales, reducir el capital mínimo para sociedades por acciones simplificadas, entre otras. Claro, porque competimos a nivel internacional. Entonces, Ecuador debe hacer su legislación societaria atractiva comparada con otros países, como por ejemplo Colombia, Perú, Chile, para que de esa forma las empresas puedan elegir incorporarse aquí y no en otras jurisdicciones. Perfecto. También vamos a analizar como tercer bloque el análisis crítico de Rockefeller y Vanderbilt. Eh, Ahora abordaremos el análisis de los estadounidenses magnates de la serie Los hombres que construyeron América, en donde presenta a Rockefeller y Vanderbilt como personajes principales o como figuras monumentales dentro de esta serie, pero es necesario examinar críticamente son conductas empresariales. Empecemos por Vanderbilt. Él construyó un imperio ferroviario desde prácticamente nada, conectando el territorio estadounidense. Sin embargo, sus métodos fueron profundamente cuestionables. La guerra por el control del Erie Railroad es ilustrativa. Sí, justo en ese episodio, Vanderbilt intentó tomar el control de Erie Railroad, comprando acciones en el mercado, pero los directores existentes, Drew, Fisk y Gould, emitieron acciones de forma irregular para diluir su participación. Una respuesta de Vanderbilt fue obtener órdenes judiciales de arresto contra ellos mediante influencia de jueces. Además, ellos a su vez sobornaron a los legisladores del estado de Nueva York para que aprobaran las leyes retroactivas que legalizaran las emisiones de acciones que habían realizado. Eso es corrupción institucionalizada, el poder económico comprando literalmente al poder legislativo y a su vez al poder judicial. Exacto, y eso plantea una pregunta fundamental. ¿Vanderbilt fue un visionario empresarial o simplemente un actor económico que operaba sin restricciones éticas? Eh, ¿Por qué? Por un lado, efectivamente redujo costos de transporte, facilitó el comercio interestatal e integró mercados. Pero por otro lado, también utilizó su poder económico para capturar instituciones públicas, cuando jueces y legisladores trabajaban para intereses privados en lugar de intereses públicos. La democracia se llegó a debilitar estructuralmente. Ahora con Rockefeller el análisis es similar, pero más sofisticado. Funda Standard Oil en 1870 y en una década controla aproximadamente el 90% de la refinación del petróleo en Estados Unidos. ¿Y cómo alcanzó esta posición dominante?
Parte de su éxito fue absolutamente legítimo, porque innovó en procesos de refinación, alcanzó economías de escala significativas, implementó integración vertical desde la extracción hacia la distribución final. Eso representa eficiencia genuina. Sin embargo, también empleó prácticas claramente anticompetitivas, los famosos rebates. Son compañías ferroviarias, son un ejemplo perfecto. Rockefeller negociaba descuentos sustanciales para transportar grandes volúmenes, pero además conseguía que los ferrocarriles les pagaran una comisión por cada barril que transportaban con sus competidores. Y eso es extraordinario. Sus competidores literalmente estaban financiándolo cuando movían sus propios productos. Es una práctica exclusoria, evidente, diseñada para volver inviable la competencia. De hecho, estas tácticas no eran suficientes, ya que aplicaba phishing predatorio, reducía precios por debajo del costo de mercados específicos para quebrar al competidor local y una vez eliminado, incrementaba precios nuevamente. Eh, la serie nos muestra varios ejemplos de esta estrategia, de hecho. Además, el Standard Oil Trust de 1882 fue una estructura diseñada específicamente para esto, para poder evadir las leyes estatales que prohibían que una corporación de un estado pudiera poseer acciones en corporaciones de otros estados. Creó un trust donde formalmente eran empresas separadas, pero todas bajo control centralizado. Entonces, analizando críticamente, creo que Rockefeller y Vanderbilt representan la dualidad del capitalismo. Sin regulación adecuada, por un lado demostraron una capacidad de innovación y creación de valor económico a escala masiva. Pero por otro lado, cuando no existen límites institucionales efectivos, el poder económico se llega a transformar en poder político y viceversa. Y esa concentración de poder es incompatible con un sistema democrático funcional. De hecho, por eso surge el Sherman Antitrust Act en 1890 y por eso en 1911 la Corte Suprema ordena el desmantenimiento de Standard Oil. Sí, y algo muy irónico es que Standard Oil se dividió en 34 compañías independientes, de las cuales muchas de ellas se convirtieron en gigantes por derecho propio, como ExxonMobil, Chevron, BP América. Todas tienen origen en Standard Oil. Rockefeller terminó siendo más rico después del desmantelamiento que antes. Y justamente eso considero yo que nos enseña algo importante. El objetivo no es demonizar el éxito empresarial ni penalizar la eficiencia. El objetivo es poder asegurar que el éxito se pueda alcanzar compitiendo en igualdad de condiciones, mas no mediante captura regulatoria o prácticas exclusorias que eliminen la competencia. Bueno, también vamos a analizar en el cuarto bloque la comparación de Ecuador con Estados Unidos en la expansión industrial y conectando con nuestra realidad. La pregunta es, ¿Ecuador experimentó periodos de expansión industrial comparables con la de Estados Unidos? Hay algunas similares, pero también diferentes, porque tienen diferencias estructurales muy significativas. Ecuador tuvo su primera gran expansión económica en el boom cacotero entre 1880 y 1920. Familias como los Aspiazu en Guayaquil acumularon fortunas considerables con la explotación de cacao. Sí, y en Ecuador fue el primer exportador mundial del cacao en ese periodo, pero la diferencia fundamental con Estados Unidos es que allá la riqueza generada se reinvirtió masivamente en industria pesada, con acero, ferrocarriles, petróleo, y en Ecuador la economía se mantuvo predominantemente agroexportadora. Y justamente eso tiene explicaciones económicas claras. Por ejemplo, Estados Unidos en 1900 tenía aproximadamente 76 millones de habitantes, creando de esa forma un mercado interno enorme que justificaba inversiones industriales de gran escala. Por otro lado, Ecuador tenía alrededor de 1 millón de habitantes. El mercado doméstico no justificaba ese tipo de inversiones. Posteriormente a eso vino el boom bananero en la década de los 60 y 50 con empresas como Novoa, que hasta la actualidad mantiene una forma dominante en la sociedad, y luego el boom petrolero en los años 70, que sí trajo un intento más serio de industrialización.
Lo hizo mediante políticas de sustitución de importaciones. Pero incluso el boom petrolero, las diferencias claves es el rol del Estado. El sector petrolero se mantuvo bajo control estatal con Petroecuador. En Estados Unidos, en el siglo XIX, el Estado tenía el rol mínimo y toda la expansión industrial fue impulsada por una iniciativa privada. Sí, y pues eso configura modelos de desarrollo completamente diferentes, porque en Estados Unidos tuvieron estos magnates privados construyendo imperios económicos con todas las problemáticas que analizamos. Y en Ecuador, el Estado controla los sectores estratégicos con sus propias ineficiencias y desafíos. Otra diferencia importante a mi parecer es la integración vertical que alcanzó Rockefeller en Ecuador. Nunca se replicó a ese nivel en sectores industriales. No pudieron surgir empresas que controlaran cadenas productivas completas desde la extracción hasta consumidor final. Aunque en agroindustria sí hay casos de integración vertical, los grupos económicos en banano o palma africana controlan desde la producción agrícola hasta la exportación, con plantaciones propias, empacadoras y en algunos casos hasta la logística marítima. Bueno, como quinto bloque, vamos a hablar sobre la concentración económica en el Ecuador. Y eso nos lleva directamente al tema de concentración económica. La pregunta aquí es, ¿en Ecuador se evidencia concentración de agentes económicos? La respuesta claramente es afirmativa. Pues la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha identificado varios sectores con alta concentración. En telecomunicaciones móviles, Claro y Movistar controlan aproximadamente el 97% del mercado, y CNT, siendo empresa pública, tiene una participación marginal. Por otro lado, en el sector bancario, los cuatro bancos más grandes son Pichincha, Pacífico, Guayaquil y Produbanco, concentran más del 70% de los activos totales del sistema financiero. Si analizamos la estructura accionaria, encontramos familias tradicionales con presencia de décadas. También en el sector de retail, Corporación Favorita con sus marcas Supermaxi, Megamaxi, aquí sus distintas filiales dominan totalmente el segmento de supermercados. Tía tiene otra porción significativa, entre ambas controlan la mayor parte del comercio minorista del alimento. Pero aquí viene el debate central. ¿Es problemática por ser la concentración económica? En mi opinión, no necesariamente. Si una empresa es más eficiente, innova más y ofrece mejores precios o bueno, ya mejor servicio, es natural y deseable que gane participación de mercado. Sí, sí, también estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. El problema no es el tamaño en sí mismo, sino cómo se alcanzó esa posición y qué se hace con ese poder. Si una empresa domina porque tiene mejor logística, mayor variedad y precios competitivos, eso es competencia. Esa competencia está funcionando correctamente. Ahí tengo una posición un poco diferente a ustedes, porque la concentración económica en Ecuador no siempre es resultado únicamente de eficiencia, pues existen barreras regulatorias que protegen a incumbentes. Hay casos de captura regulatoria en ciertos sectores y existen concentración de medios de comunicación en grupos económicos. Eso es cierto, pero debemos demostrarse caso por caso, no todos igual. No podemos partir del supuesto de que toda empresa grande alcanzó esa posición por contactos políticos o influencia política. Muchos de ellas asumieron riesgos significativos e invirtieron cuando nadie más lo hacía, sobrevivieron a crisis económicas. Correcto, pero el problema de la concentración no es solo su origen, sino los riesgos que llegan a generar. Cuando hay concentración elevada de poder económico, eso se traduce fácilmente en influencia política y eso puede ser disfuncional para el sistema democrático. Claro, el problema que enfrentaron con los magnates estadounidenses es exactamente eso. Rockefeller tenía una influencia directa sobre senadores y legisladores, y eso eventualmente generó una reacción como legislación antimonopolio, creación de agencias regulatorias más fuertes, entre otros. En Ecuador hemos tenido intentos de regular justamente esto. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado es del 2011. La SCPM tiene facultades para sancionar abuso de posición dominante, prácticas desleales y también para poder revisar operaciones de concentración económica. Sí, aunque la aplicación ha sido irregular, ha habido casos relevantes como sanciones en telecomunicaciones, investigaciones del sector farmacéutico
Pero comparado con jurisdicciones como Estados Unidos o la Unión Europea, todavía hay un largo camino por recorrer. Y el desafío es complejo porque tampoco queremos sobreregular. Si penalizas el éxito empresarial legítimo, desincentivas la inversión y la innovación. Es necesario encontrar un equilibrio, permitir que empresas eficientes crezcan, pero prevenir abusos y mantener competencia efectiva. Sí, y volviendo pues al caso de Rockefeller, lo que fue considerado ilegal no fue tener el 90% del mercado, sino las prácticas mediante las cuales mantuvo esa posición, como acuerdos secretos con ferrocarriles, phishing, predatorio para eliminar competidores, espionaje y cosas así, ¿no? Claro, es que esas justamente son prácticas exclusorias que destruyen completamente la competencia y perjudican a su vez al bienestar del consumidor. Y esas conductas son las que sí deben ser sancionadas firmemente, porque evidentemente dañan no solo a los competidores, sino a la economía en su conjunto. Correcto, pero bueno, para ir cerrando, el derecho societario está al servicio tanto de la eficiencia económica como del interés público. No puede existir para únicamente una herramienta que nos ayude a acumular el poder sin restricciones. Debe existir un balance entre fomentar la iniciativa empresarial privada y proteger el bienestar colectivo. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes.